Durante mucho tiempo, todos nos hemos centrado en la retirada rusa del frente y en sus pérdidas insostenibles. Sin embargo, se está desarrollando un proceso muy diferente, más silencioso pero igualmente devastador, que podría provocar el colapso del Kremlin desde dentro. La red ferroviaria rusa, que transporta entre 20.000 y 30.000 toneladas diarias de municiones, combustible y suministros, se encuentra actualmente en el epicentro de una grave e irreparable crisis. Esta gigantesca estructura, conocida como RZD, atraviesa actualmente su peor y más sombría situación financiera en los últimos 16 años. Mientras miles de trabajadores aguardan despidos con la última pizca de esperanza, las enormes pérdidas multimillonarias siguen afectando a RZD como una hiedra venenosa. Los trabajadores ferroviarios rusos comenzaron a protestar apenas 2 días después del anuncio del 18 de marzo de 2026 sobre el despido de 6.000 trabajadores. Hoy, el caos dentro de RZD se agrava considerablemente. Esta situación podría tener un profundo impacto en el curso de los acontecimientos en los frentes de batalla. Porque si los ferrocarriles rusos, considerados el corazón logístico de las tropas de Putin, colapsan bajo estas condiciones adversas, la trayectoria de la guerra podría cambiar drásticamente. ¿Están realmente los ferrocarriles rusos al borde del colapso? ¿Y han comenzado sus 700.000 trabajadores a rebelarse contra Putin? Siéntense cómodamente, porque nos adentramos en las profundidades de este oscuro proceso que se desarrolla dentro de RZD, directamente en el epicentro de la enorme crisis que Moscú intenta ocultar a toda costa. El punto de partida de todo esto fue la invasión de Ucrania que comenzó en 2022 y la consiguiente serie de severas sanciones. Estas redes ferroviarias, que transportaron enormes convoyes militares en los primeros días de la guerra, habían entrado en un proceso que las encaminaba hacia su propia destrucción. Con el paso de los años, especialmente hacia 2025 y 2026, las operaciones logísticas civiles y comerciales de RZD comenzaron a declinar a un ritmo alarmante. Esto se debió a que el transporte de mercancías de alto margen de beneficio que Rusia tradicionalmente exportaba a Europa se había paralizado por completo. Los enormes trenes de carbón, los vagones madereros y los cargamentos de acero procesado que antes circulaban desde el noroeste de Rusia hacia los puertos bálticos o directamente al corazón de Europa habían desaparecido. Esto dejó completamente inactiva la parte occidental de la red ferroviaria, creando un enorme agujero negro en el flujo de caja de la empresa. Las sanciones internacionales, el cierre de los mercados europeos y la severa contracción de las exportaciones de materias primas como carbón, metales y petróleo, truncaron las principales fuentes de ingresos de la compañía. La economía de guerra solo sostenía la producción militar, la industria civil se ralentizaba y, naturalmente, el transporte de mercancías por tren desaparecía. Además, los envíos militares que sustituían a estas cargas comerciales no representaban una fuente de ingresos para la empresa, sino más bien una obligación deficitaria impuesta por el Estado. Para 2025, el volumen de transporte de mercancías de ferrocarriles rusos se había desplomado a 1.100 millones de toneladas. Esta cifra no era una estadística cualquiera. Por el contrario, fue el nivel más bajo y terrible visto desde 2009. En otras palabras, el índice de pérdidas más alto de los últimos 16 años se deriva precisamente de esta estadística. A medida que disminuía el flete, los ingresos se esfumaban, y al hacerlo, la colosal y supuestamente invencible estructura financiera de RZD comenzó a resquebrajarse. En 2025, tras una caída asombrosa de 22 veces, según las normas internacionales IFRS, la empresa solo pudo reportar una ridícula ganancia neta de 2.300 millones de rublos, o aproximadamente 25 millones de dólares. Este fue el panorama más grave de colapso financiero de los últimos años, superando incluso la era de la pandemia. Además, el problema no se limitaba a la caída de las ganancias. La carga de deuda que pesaba sobre la compañía ferroviaria
alcanzó niveles astronómicos. La deuda total de RCTD se acercaba a los 4 billones de rublos, o unos 50.000 millones de dólares al tipo de cambio actual. Esta espiral de endeudamiento obligó a la empresa a paralizar de la noche a la mañana todos sus planes de modernización tecnológica, las licitaciones para la renovación de la red ferroviaria y las iniciativas de digitalización. La decisión del Banco Central ruso de disparar los tipos de interés para financiar la guerra hizo prácticamente imposible que RCTD refinanciara esta enorme deuda. Solo en 2025, los gastos financieros de la empresa superaron los 534,0 millones de rublos, o aproximadamente 7.000 millones de dólares. Millones de rublos diarios se destinaban exclusivamente al pago de intereses bancarios, mientras que sobre el terreno ni siquiera podían encontrar repuestos para las locomotoras oxidadas. La dirección de la empresa estaba desesperada. Tras estas pérdidas colosales, RCTD, naturalmente, tuvo que trasladar la factura a alguien. Para subsanar este enorme déficit en su cuenta de resultados, RCTD primero congeló por completo las inversiones y luego puso su mirada directamente en los bolsillos de los trabajadores sobre el terreno. En ese momento, los primeros en pagar las consecuencias fueron los verdaderos dueños de los ferrocarriles, ese enorme ejército de trabajadores. A medida que la crisis financiera se agudizaba, la empresa comenzó a sufrir graves retrasos en el pago de los salarios. Los equipos de campo, especialmente los que trabajaban en regiones remotas como los Urales y Siberia, se veían atrapados en trámites burocráticos innecesarios para poder cobrar sus salarios. Los trabajadores estuvieron semanas, a veces incluso meses, sin cobrar, luchando por mantener a sus familias en una Rusia azotada por la inflación. Mientras los precios de los alimentos básicos en los supermercados se disparaban cada mes, el poder adquisitivo real del personal ferroviario se desplomó hasta su nivel más bajo en una década. Tanto es así que, si bien ser trabajador ferroviario en Rusia alguna vez fue visto como un trabajo prestigioso y seguro, para 2026 esta profesión se había convertido prácticamente en una trampa de pobreza. Pero la verdadera ironía radicaba en esto. Mientras que la empresa no conseguía financiación, tampoco encontraba ingenieros para operar los trenes que se dirigían al frente. Capacitar a un ingeniero para que se responsabilice de forma independiente de uno de esos enormes trenes de carga es un proceso complejo y agotador que lleva meses, incluso años. Es decir, la gerencia no podía subsanar esta deficiencia estratégica simplemente contratando a una persona cualquiera para cubrir los puestos vacantes. Entre 2024 y principios de 2025, RCTD se enfrentaba a un déficit de exactamente 2.500 ingenieros y 3.000 operarios de locomotoras. Los bajos salarios, los turnos extenuantes que duraban semanas y el alto nivel de estrés habían provocado que los trabajadores renunciaran. Trabajar en viejas locomotoras de la era soviética con sistemas de calefacción averiados y en condiciones climáticas que descendían hasta los menos 30 grados Celsius o incluso menos 22 grados Fahrenheit, especialmente durante los meses de invierno, se había convertido en una tortura física. Intentar reparar locomotoras varadas en regiones desoladas y gélidas, con sus propios recursos, debido a la falta de personal de mantenimiento, había agotado por completo la resistencia psicológica de los trabajadores. Muchos trabajadores ferroviarios cualificados se incorporaron a la industria de defensa o directamente al ejército, donde la economía de guerra ofrecía salarios mucho más altos, en lugar de aceptar los sueldos de miseria de RCTD. Las bonificaciones por incorporación ofrecidas por el ejército eran tan atractivas que resultaban inalcanzables incluso tras años de trabajo en los ferrocarriles. La dirección de la empresa intentó incluso atraer a mujeres y jubilados a las cabinas de las locomotoras de servicio pesado para frenar esta grave fuga de personal. Pero esta medida desesperada no logró resolver la crisis operativa. La escasez de personal se volvió tan crítica que por falta de maquinistas, se cancelaban diariamente un promedio de 200 rutas ferroviarias en toda Rusia. Los trenes no podían partir, la carga se pudría en los almacenes
y las estaciones se estaban convirtiendo prácticamente en enormes desguaces. La imagen más clara de este caos administrativo se ocultaba en los 300.000 vagones inactivos dispersos por toda Rusia. Este inmenso ejército de vagones, equivalente a casi el 20% de la flota, se dejaba pudrir en depósitos y vías de apartadero vacías. El principal problema técnico que provocó que una gran parte de estos vagones permanecieran inactivos fue, una vez más, las sanciones occidentales. Los rodamientos de alta calidad utilizados en los juegos de ruedas de los vagones, que antes se importaban de Europa o Estados Unidos, ya no podían ingresar al país. Dado que la producción nacional no podía satisfacer esta necesidad específica, en lugar de reparar un vagón averiado, se extraían piezas de otros vagones intactos, atrapando al sistema en un ciclo vicioso en el que, literalmente, se autodestruía. Estos vagones, que bloqueaban las vías, ralentizaron la logística militar y paralizaron por completo el flujo de caja de RZD. Al final, con miles de millones de dólares en deuda, cientos de miles de vagones inactivos y falta de personal, la empresa optó por despidos masivos y recortes. En primer lugar, en octubre de 2025, se impuso a los empleados de la sede central la obligación de tomar 3 días adicionales de licencia sin goce de sueldo al mes. En marzo de 2026, se produjo la esperada explosión. El director ejecutivo de RZD, Oleg Belozorov, compareció ante las cámaras y anunció oficialmente el despido del 15% del personal administrativo y de alta dirección de la empresa, unas 6.000 personas, durante 2026. Este recorte tenía como objetivo ahorrar 74.000 millones de rublos, aproximadamente 1.000 millones de dólares, pero provocó una ruptura irreversible en la estructura interna de la compañía. El temor a los despidos y la crisis salarial interna habían generado una profunda ira acumulada entre los 700.000 trabajadores ferroviarios, que hasta entonces habían permanecido en silencio. El personal de campo podía ver claramente que los altos ejecutivos, sentados cómodamente en las oficinas de Moscú, no hacían ningún sacrificio por su propio bienestar, trasladando la factura por completo a los niveles inferiores del personal administrativo y operativo. La drástica reducción de las prestaciones en RZD, las horas extras no remuneradas y las astronómicas acusaciones de corrupción en la dirección fueron la gota que colmó el vaso. Los trabajadores comenzaron a rebelarse contra sí mismos, no solo contra su propia empresa, sino también contra el gobierno de Putin, responsable de la guerra que había llevado al país a esta situación crítica. Ese umbral, que no se cruzaría fácilmente en un régimen opresor como el de Rusia, finalmente se rompió y estallaron las protestas en marzo de 2026. En la fría y agreste región de Vorkuta, en la República de Komi, los trabajadores de Severputstroi, uno de los principales contratistas de RZD, izaron la bandera de la huelga. Esta decisión de huelga no fue solo una rebelión local en una región aislada, sino un punto de inflexión que se extendió rápidamente a otras grandes obras ferroviarias en toda Rusia. Las autoridades locales y la policía impusieron un estricto bloqueo informativo en la región para evitar que el incidente llegara a la prensa nacional y se propagara a otras regiones. La razón fundamental y más acuciante de esta protesta fueron los salarios impagados, retrasados y desaparecidos durante meses. En esta inhóspita región situada en el extremo norte del país, justo al borde del Círculo Polar Ártico, no recibir un salario no era simplemente una dificultad económica. Era una cuestión directa de supervivencia en condiciones gélidas. Estos trabajadores habían cobrado su último sueldo en diciembre de 2025 y terminaron febrero de 2026 completamente sin un céntimo, sin haber visto un solo rublo. Además, en la Rusia actual, abandonar el trabajo en un sector estratégico directamente vinculado al Estado en tiempos de guerra era un acto de valentía y desesperación a la vez, que conllevaba el riesgo de sufrir castigos muy severos. Circulaban fuertes acusaciones entre los trabajadores de que los altos directivos de RZ se enriquecían ilícitamente con los enormes presupuestos de guerra
y que miles de millones de rublos que circulaban en licitaciones se esfumaban por la corrupción. Ya no aceptaban que la factura de la guerra la pagaran únicamente ellos, los trabajadores que tendían las vías, conducían los trenes y se congelaban de frío. Especialmente en un entorno donde los gerentes que inspeccionaban las obras se desplazaban en vehículos de lujo. La propaganda que inculcaba a los trabajadores sobre las dificultades del país y la necesidad de paciencia por parte del Estado solo avivó la ira en lugar de apaciguarla. Y las alarmas del Kremlin están sonando ahora mismo, precisamente en este momento. Si la situación financiera de RZD continúa deteriorándose de esta manera, podría ser solo cuestión de tiempo antes de que esta pequeña chispa que comenzó en Komi se convierta en un incendio forestal masivo. Porque los trabajadores ven con sus propios ojos cómo esta gigantesca empresa, que construyeron con sus propias manos y sudor, se desmorona ante las condiciones derivadas de una guerra sin sentido. Mientras su empresa se hunde, sus vidas, el futuro de sus hijos y sus sueños, se hacen añicos bajo los escombros. De hecho, este estado de rebeldía no se limita solo a Komi. A finales de marzo, se registraron protestas similares por el retraso en el pago de salarios en las regiones de Murmansk, Archangelsk e incluso Sverdlovsk. Los trabajadores ahora proclaman abiertamente: no cobraremos nuestros salarios hasta que termine la guerra. Esto representa los primeros indicios de un escenario clásico de estallido social para el régimen, ya que la industria ferroviaria, compuesta por 700.000 personas, es uno de los grupos laborales más organizados y estratégicos de Rusia. Además, todos saben que esta situación no se limitará únicamente a los empleados de RZD y sus familias. Ferrocarriles Rusos no es una empresa cualquiera, es la columna vertebral de la Federación Rusa, el país con el territorio más extenso del mundo. Se trata de un sistema absolutamente insustituible, no solo para la industria pesada, sino también para el transporte interurbano de la población civil. En una época en la que la aviación civil se ve gravemente afectada por los embargos a las piezas de aeronaves extranjeras, el colapso de las vías férreas implica que millones de personas en Rusia quedarán atrapadas en sus propias ciudades. Si las protestas se intensifican dentro de esta enorme red de 700,000 habitantes, si las huelgas se extienden y si las operaciones logísticas se paralizan por completo, se desatará una grave e imparable crisis nacional en toda Rusia. Dada la vasta geografía del país y las distancias de miles de kilómetros entre ciudades, es matemática y físicamente imposible que las flotas de camiones cubran este enorme vacío dejado por las vías férreas mediante el transporte por carretera. En tal escenario, el panorama que se vislumbra para Rusia es una auténtica pesadilla, dado que los alimentos no llegarán a los supermercados, las materias primas a las fábricas y el carbón no podrá transportarse a las centrales térmicas. Ciudades enteras se verán expuestas a la amenaza de congelarse en el frío siberiano. La imposibilidad de transportar los cereales y el trigo cosechados en las vastas tierras agrícolas, especialmente en las regiones del sur, a las grandes ciudades del mercado interno, podría desencadenar una inflación alimentaria sin precedentes. Asimismo, en el momento en que las enormes fundiciones de acero situadas más allá de los Urales no reciban a tiempo el carbón y el mineral de hierro que necesitan para sus hornos, se verán obligadas a detener de emergencia sus líneas de producción. Esta reacción en cadena logística tiene un potencial devastador que desmoronará, uno a uno, todos los puntos de resistencia que aún quedan en la economía. Sin embargo, más allá de todos estos escenarios de crisis económica civil, existe un temor mucho más específico y profundo que quita el sueño a Vladimir Putin. Puede que Putin no tema demasiado el sufrimiento que padecerá la población civil, ni el colapso de la logística ferroviaria civil, porque el verdadero escenario apocalíptico que pesa sobre sus escritorios y los de sus generales es el corte total de la logística militar en el frente. Es decir, el escenario que realmente aterroriza a Putin es la posibilidad de que la crisis del RZD detenga por completo el flujo de municiones, combustible y equipo militar hacia el frente en Ucrania. Debido a su estructura geográfica y doctrina militar, el ejército ruso depende total y absolutamente del ferrocarril para el transporte de su equipo pesado.
tanques, enormes baterías de artillería, miles de toneladas de proyectiles y combustible diésel, la savia vital del ejército, solo pueden llegar al frente a través de las oxidadas vías del ferrocarril. La razón principal es que, durante décadas, la ingeniería militar rusa ha integrado toda su cadena de suministro a nivel de batallón y brigada, según plataformas de carga y estándares para vagones. Los vehículos blindados fueron diseñados a medida para adaptarse a las dimensiones de los vagones plataforma especializados, utilizados para transportar tanques pesados. Convertir este sistema a transporte por carretera en medio de una guerra es técnicamente imposible. En el momento en que este sistema, que soporta el 87% del transporte total de mercancías de Rusia, se detenga, la movilidad del ejército quedará paralizada en cuestión de segundos. Además, la gran mayoría de los puntos de conexión críticos que llegan hasta el frente consisten en vías férreas de vía única, sin líneas de respaldo. Un solo riel roto o una avería en una locomotora por falta de repuestos en estas líneas críticas provocaría que un convoy militar de kilómetros de longitud quedara inmovilizado durante días. Asimismo, las operaciones de sabotaje sistemáticas llevadas a cabo por la inteligencia ucraniana a lo largo de 2025 y 2026 contra los armarios de relés ferroviarios, las subestaciones y los sistemas de señalización en las regiones interiores de Rusia ya han dejado estas líneas al borde del colapso. Si los ingenieros se declaran en huelga, si esos 300,000 vagones inactivos bloquean el paso de los convoyes militares, y si las vías, al no recibir mantenimiento, colapsan, los soldados de Putin se convertirán en meros blancos en el frente, sin municiones, porque esos trenes de municiones, inmovilizados en estaciones intermedias de la zona de guerra, no son más que enormes objetivos explosivos, ineludibles para los avanzados drones de largo alcance ucranianos. Es decir, si el RZD colapsa, la capacidad de Putin para sostener esta guerra a gran escala no solo se verá dificultada, sino que se convertirá en un callejón sin salida logístico y resultará completamente imposible. De hecho, en los pasillos del Kremlin, Putin y su equipo son plenamente conscientes de este inminente abismo logístico. Por eso, Rusia intenta desesperadamente volver la mirada hacia Oriente, hacia Asia, con la esperanza de contrarrestar este colapso en Occidente, buscando eludir las sanciones y refugiarse en el mercado chino. Moscú se aferra a sus proyectos ferroviarios siberianos, en particular el Transiberiano y el BAM. Con este ambicioso proyecto de modernización, al que llaman Polígono Oriental, sueñan con aumentar la capacidad de transporte de carbón y petróleo hacia el este, abriendo así un nuevo respiro para la economía rusa. Sin embargo, los puertos del extremo oriental, situados al final de esta línea estratégica, ya operan muy por encima de su capacidad y ni siquiera encuentran operadores cualificados para cargar la mercancía en los buques. El gobierno chino, plenamente consciente de la precaria situación infraestructural de Rusia, exige concesiones comerciales sumamente elevadas y garantías a largo plazo para financiar los proyectos. Además, debido a que los nuevos sistemas de infraestructura tecnológica ofrecidos por China no son totalmente compatibles con la antigua red de señalización soviética existente en los ferrocarriles rusos, los procesos de integración generan continuamente errores de ingeniería. Sin embargo, existe una cruda e innegable realidad. El dinero para construir estas nuevas líneas y excavar túneles ya no está en las arcas de RZD. Construir nuevos puentes sobre terrenos de permafrost, que han comenzado a derretirse debido al calentamiento global, y ampliar miles de kilómetros de vías a doble vía en el implacable y duro clima de Siberia, implica costos astronómicos para un presupuesto que ya está al límite. La deuda de $50,000 millones de la compañía y el recorte del 20% en su presupuesto de inversión ya han obligado a posponer los proyectos de rescate en Siberia hasta los años 2026 a 2027. En otras palabras, el plan de escape de Putin espera impotente sobre vías congeladas, al igual que los vagones de ferrocarril en descomposición de RZD. Esta hemorragia interna en los ferrocarriles rusos ha trascendido la mera crisis operativa.
ahora también está destruyendo la capacidad del sistema para autorrepararse, porque el déficit de personal y mantenimiento que sufre RZ se ha convertido en un círculo vicioso. A medida que los ingenieros y técnicos experimentados se marchan, los que se quedan se ven obligados a trabajar más horas extras. Además, la fatiga extrema está provocando un aumento vertiginoso de los accidentes y las averías. Los fallos en la señalización y las roturas de vías registrados en el primer trimestre de 2026 muestran un incremento superior al 40% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Mientras que estas averías dejan trenes civiles esperando en las vías durante horas, a veces días, la priorización de los envíos militares genera una creciente indignación entre la población civil. El pánico silencioso del Kremlin se hace patente en las fotografías de trenes de carga desviados hacia el este. Las imágenes de vagones de carga militar y vagones de carbón esperando uno al lado del otro en ciertas estaciones críticas del Transiberiano revelan a simple vista la jerarquía de prioridades del régimen. Aunque los gobiernos locales de Siberia intentan minimizar los retrasos en los trenes de combustible y alimentos para la población civil, atribuyéndolos a dificultades logísticas temporales, las publicaciones en redes sociales y las quejas en grupos cerrados de la región son solo la punta del iceberg. En particular, en regiones como Yakutia y Krasnoyarsk, la falta de suministro puntual de carbón a las centrales térmicas ha intensificado el temor a los apagones. En consecuencia, lo que tenemos ante nosotros no es solo una empresa estatal con balances ruinosos, sino el núcleo logístico de un imperio que se desmorona lentamente, aplastado bajo su propio peso y los costes de la guerra. La rebelión obrera, las pérdidas masivas y un sistema que se pudre sobre las vías siguen desmoronando el cuento de hadas de invencibilidad del Kremlin, desde dentro, desde las profundidades mismas. Entonces, ¿qué opinas sobre este asunto? Cuando la ira de este enorme ejército de 700,000 trabajadores explote por completo, ¿podrán resistir los gruesos muros de Moscú? Y cuando los ferrocarriles rusos, el corazón de la logística, se detengan por completo, ¿será el fin de la guerra para el ejército ruso en el frente? Se debe a un colapso logístico masivo desde dentro, más que un error táctico en el frente. Esperamos sus comentarios. Gracias por elegirnos. QSM presentó.